Resumen informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Brasil. Brasil superó los 50.000 muertes. Otro domingo con marchas a favor y en contra de Bolsonaro. Bolivia. La presidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, promulga la ley que convoca elecciones nacionales el 6 de septiembre. Paraguay. Gremios y organizaciones sociales marchan contra los despidos, las privatizaciones y la corrupción. Chile. Chile ya es el octavo país con más contagios y la vocera del gobierno admite, probablemente no lo hemos hecho tan bien. Haití. Sindicatos y organizaciones sociales haitianas inician paro general. Brasil. La pandemia en Brasil se acelera, ya superó los 50.000 muertes en otro domingo, con marchas a favor y en contra de Bolsonaro. Miles de brasileños salieron por cuarto domingo seguido a las calles del país en actos a favor y en contra del gobierno de Jair Bolsonaro, quien enfrenta una grave crisis política en medio del avance de la pandemia del coronavirus, que ya deja 50.000 muertos y más de 1 millón de casos. Las manifestaciones suceden cuando el cerco judicial a la familia Bolsonaro se aprieta debido al encarcelamiento preventivo este jueves de un antiguo estrecho colaborador del hoy senador Flavio Bolsonaro, primogénito del presidente. El ex policial Fabricio Queiroz, quien era también cercano al mandatario, es sospechoso de ser intermediario en un esquema corrupto de confisco de salarios de colaboradores del gabinete de Flavio, que operó al menos entre el 2016 y el 2017 con la finalidad de beneficiar al propio legislador cuando era diputado regional de Río de Janeiro. La mediática detención puso en aprietos al propio presidente, pues el antiguo policía fue arrestado en una casa del interior de São Paulo, propiedad de Frederic Wassef, un abogado que trabaja con el mandatario. También esta semana el que era ministro de Educación, Abraham Weintraub, presentó su renuncia en medio de las presiones por los enfrentamientos de Bolsonaro con el Congreso y el Tribunal Supremo. La salida de Weintraub, quien se marchó precipitadamente a Estados Unidos para ocupar la Plaza de Brasil en el Banco Mundial, supuso la 12ª baja entre los ministros de Bolsonaro en 1 año y medio de gobierno y el cuarto cambio en menos de 2 meses. Tras registrar durante 5 jornadas consecutivas más de 1.000 decesos diarios, así como récord de casos en 24 horas, el país confirmó la veloz expansión del patógeno, lo que llevó a que diversos municipios volvieran a endurecer las medidas restrictivas en medio de la reapertura gradual iniciada en junio. Según los datos compilados por un consorcio formado por los principales medios de comunicación brasileños, el país superó la barrera de los 50.000 muertos. El gigante suramericano es el segundo país más afectado del mundo detrás de Estados Unidos. Bolivia. La presidenta de facto de Bolivia promulga la ley que convoca elecciones nacionales el 6 de septiembre. Días después de anuncios contradictorios donde aceptaba la decisión y luego daba a entender que no estaban dadas las condiciones, la presidenta Yanine Áñez anunció que promulgará la ley que fija elecciones el 6 de septiembre. La noticia fue dada luego de la reunión que la mandataria sostuvo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, quien con apoyo de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica, y además del consenso con las principales fuerzas políticas, había planteado el proyecto de ley y el rango de la fecha. A través de un mensaje al país, Áñez señaló que firmará la ley 691, foliada así en el órgano legislativo. El gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio. Pero en este tema del riesgo, quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que hagamos elecciones en plena pandemia.
Tanto el MAS como Comunidad Ciudadana, que postula Carlos Mesa, consideraron que la intención de Áñez era prorrogarse en un mandato que solo tenía el fin de convocar y presidir nuevas elecciones. El jefe de campaña del Movimiento del Socialismo MAS, Evo Morales, pidió al gobierno garantizar unos comicios limpios y transparentes. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Paraguay. Gremios y organizaciones sociales marchan contra los despidos, las privatizaciones y la corrupción. Sindicatos marcharon en defensa de derechos adquiridos y contra recorte de bonificaciones. Organizaciones sindicales, políticas y sociales en general realizaron marchas de protestas en diversos puntos del país en contra de la manera en que el gobierno de Mario Abdo Benítez está pretendiendo llevar adelante la reforma del Estado. Por su parte, el sindicalista Julio López explicó los motivos por los que las centrales obreras paraguayas protestaron contra el gobierno. Porque las demandas que levantaba esta movilización en realidad tenían carácter general, entonces se convirtió en lo que fue un hecho político de características nacionales. Muy importante por la cantidad de gente que convocó. Es que aproximadamente 50.000 vehículos se movilizaron en todo el país. Se convirtió en el canal de expresión del descontento generalizado que existe sobre ciertos aspectos, fundamentalmente la indignación que existe alrededor de los escandalosos hechos de corrupción y la impunidad reinante. Hacemos un llamado a la clase trabajadora en su conjunto, a los sectores populares y también a la ciudadanía a declararnos en estado de movilización permanente. Tiene que continuar hasta que el gobierno pare con esta dinámica avasalladora de querer aprobar proyectos de leyes que tienen efectos estructurales y afectan los intereses no solamente de todos los trabajadores, sino de la ciudadanía. Entonces, que esos procesos sean participativos. Chile. Contagios de coronavirus en Chile superan a los de Italia. El MinSal informa que total acumulado sobrepasa los 242.000 infectados. El Ministerio de Salud, encabezado por Enrique París, entregó un nuevo balance diario sobre el avance del COVID-19 en el país. Antes de dar las cifras actualizadas, el secretario de Estado anunció que se decretarán cuarentenas en Antofagasta, Mejillones y Tocopilla. Por otra parte, el MinSal lamentó el fallecimiento de 184 personas y un total acumulado de 4.479 muertos. Esta cifra, de acuerdo a la metodología en base a la inscripción de los decesos en el registro civil en las últimas 24 horas. Cabe recordar, sin embargo, que el sábado también se incorporaron las muertes probables asociadas a COVID-19. Con esta modificación, el total de fallecidos con y sin confirmación había ascendido a 7.200. En noticias relacionadas, científicos chilenos prevén hasta 70.000 muertes en Chile con el actual ritmo de contagios. Un grupo transversal de expertos científicos y divulgadores de diversas ramas envió una carta abierta al presidente Sebastián Piñera en la que hace un urgente llamado a cambiar la estrategia del gobierno frente a la pandemia del coronavirus y advierte que hasta 70.000 personas podrían morir en Chile si no se detiene el actual ritmo de contagios. El documento está firmado entre otros por la directiva de la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Sociedad Chilena de Microbiología, la Asociación Red de Investigadores de Chile y la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, suscrito por más de 3.000 científicos que piden mejorar las políticas para frenar el brote del virus. Con los nuevos datos, Chile es el octavo país del mundo con mayor número de contagios, acercándose a las estadísticas de España y el tercero en Sudamérica tras Brasil y Perú. Por su parte, la vocera de gobierno Carla Rubiral reconoció que la gestión en el manejo de la pandemia probablemente no lo hemos hecho tan bien. Nosotros hemos tomado las mejores medidas que hemos podido como país desde el primer minuto. Hemos tratado de realizar la mayor estrategia posible, pero también hemos reconocido que hemos cometido errores y lo ha dicho el ministro París, pero probablemente no lo hemos hecho tan bien en trazabilidad y en aislamiento. Eso lo estamos mejorando. Cuac, cuac.
Recordemos que la vocera, Carla, probablemente Rubilar, se había hecho cargo del fraude de las cajas de alimentos. Del proceso de la entrega de cajas. Quiero insistir, estuvo mal hecho y si usted quiere considerar un responsable, la responsable soy yo. Quizás, ya que están en una seguidilla de mea culpas, el gobierno de Piñera debería empezar a reconocer que probablemente no han gobernado muy bien, probablemente no les interesan las necesidades del pueblo, probablemente solo quieren sostenerse en el gobierno para aumentar su riqueza, probablemente deberían dejar el gobierno. Pero probablemente no lo hemos hecho tan bien. Haití. Sindicatos y organizaciones sociales haitianas inician paro general. La huelga había sido anunciada con anterioridad la semana anterior por las mismas organizaciones. Sindicatos y organizaciones sociales en Haití iniciaron este lunes un paro general de actividades en protesta por el deterioro de la situación económica del país, además de las condiciones de vida en medio de la pandemia del coronavirus. La Central Nacional de Obreros Haitianos, el Movimiento de la Libertad e Igualdad de los Haitianos para la Fraternidad, entre otras, anunciaron la huelga como crítica al aumento de las desigualdades económicas en el país caribeño. Dentro de las denuncias sindicales destacan también la disminución del poder adquisitivo de los haitianos como método de subsistencia, además del desempleo, la inseguridad y corrupción. El Ministerio de Salud de Haití reportó en las últimas 24 horas 134 nuevos contagios de COVID-19 en el país. Las organizaciones cuestionan las acciones del gobierno haitiano ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que hasta el momento ha afectado a más de 5.211 haitianos, 40,5% mujeres y 59,5% hombres. Según el líder sindical, Ulrich Jean-Pierre, el movimiento respalda la petición de fin del mandato del presidente Jovenel Moïse, asegurando que la presidencia no hace nada para aliviar la miseria de la población.